Muy buenas tardes, abogadas, abogados en acción. Me da mucho gusto que se encuentren presentes en esta clase de Vive Derecho. El día de hoy tenemos una ponente extraordinaria con pues una currícula impresionante. Actualmente pues se dedica al tema de capacitación dentro del Tribunal Federal de Justicia Federal Administrativa. Él es la licenciada Adriana Bracho Alegría, es abogada por la Universidad Iberoamericana, con especialidad en diversos diplomados. Tiene experiencia laboral, se ha desempeñado como funcionaria pública en diversos órganos gubernamentales durante 36 años, en puestos de dirección, administrativas y jurisdiccionales, abogada, consultora y asesora jurídica del gobierno federal y en despachos de abogados, abogada en las negociaciones de los tratados de libre comercio en materia de inversiones, compras del Estado, servicios y propiedad intelectual, lo que incluyó la participación en todas las reformas legislativas pertinentes. Durante 15 años presentó sus servicios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como experiencia docente, nada más como simple resumen, les quiero comentar que tiene más de 35 años de experiencia en actividades académicas jurídicas en diversas instituciones, de las cuales 35 han sido maestra y 22 coordinadora del diplomado en el ITAM, maestra de la Universidad Iberoamericana, Universidad Panamericana, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la UNAM, etcétera. Coordinadora de múltiples cursos, talleres, diplomados, especialidades para autoridades electorales y administrativas, tales como el INPI, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Profeco, etcétera. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas y actualmente se desempeña como directora general del Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Como se dan cuenta, pues nuestra ponente, la licenciada Adriana Bracho, pues tiene muchísima experiencia en distintos tópicos y de manera pues particular, como el día de hoy, es en temas de propiedad, prácticamente propiedad intelectual. Y bueno, pues ella ya habíamos tenido la oportunidad de conversar sobre este tema que pues pudiera constituir en su momento una situación vinculada a lo que aconteció apenas en el mes de diciembre. Pero bueno, ustedes van a escucharla a ella. Tiene esa experiencia muy importante. La dinámica del día de hoy, ella va a exponer su opinión sobre este tema que ella domina y finalmente, después de su participación, cada uno de ustedes con mucho gusto también podrá participar formulando alguna intervención o pregunta, pero durante este trayecto yo les pediría pues con mucha atención que vigilen sus micrófonos, que los mantengan apagados. Con mucho gusto también pueden tener sus cámaras abiertas para que las podamos ver, pero lo más importante es sus micrófonos en silencio para que podamos escuchar a la ponente. Licenciada Adriana, pues ahora sí tiene las cámaras y el micrófono. Adelante. Pues muy buenas tardes. Tengo el gusto de estar con ustedes en esta ocasión, a invitación del doctor, que tuvo la gentileza de invitarme a dar esta plática por recomendación de una alumna mía, que es magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y a quien conozco hace como 25 años que fue mi alumna. Y pues a él le pareció interesante proporcionarles a ustedes alguna información en materia de propiedad intelectual y básicamente en temas relevantes de los derechos de autor. Cuando yo platiqué con él, pues lo que me hizo destacar es que ustedes son una red gigantesca de abogados. Hace poquito me decía que tal vez no se conecten ahorita, pero probablemente después vean la plática. Y pues platicamos un poco de lo que se iba a tratar esto. Yo pondría en el piso, les hice una pequeña presentación que toma de varias presentaciones mías para tratar de hablar rápido y no tomar tiempo en explicar mucho, sino que ustedes tengan un piso ahí en la presentación, lo que son los temas más relevantes en derechos de autor, porque pues eso fue lo que él me pidió. Bueno, ¿qué pasa con los derechos de autor? ¿Qué son los derechos de autor? El ser humano desde su origen ha tenido esta capacidad humana extraordinaria que lo hace diferente de los demás animales, de crear, de inventar y de resolver problemas. Esto es una capacidad como cantar, bailar, reír, les puse yo ahí. Recordé cuando hice esa lámina hace muchos años y la fui a buscar de por donde la tenía. Nos hace diferentes a los demás, nos hace distintos a los demás.
¿Por qué? Porque todas las demás razas en el planeta no tienen la capacidad intelectual que tenemos nosotros. Y una capacidad importantísima, inherente, como lo es el sentir, es el pensar y es el crear. Entonces, los derechos de autor reúnen estas características. ¿Por qué? Porque el derecho de autor lo que reúne es esta capacidad enorme que tiene el ser humano de sentir y pensar, y eso plasmarlo en una cuestión externa, que puede ser una obra, que puede ser una pintura, que puede ser un dibujo, que puede ser una arquitectura, que puede ser cantar, que puede ser bailar. El derecho de autor lo que protege es este resultado que no solo tiene que ver con el intelecto, porque cuando tiene que ver solo con el intelecto, estamos hablando de la propiedad industrial que nos sirve para resolver un problema. La diferencia enorme, aquí van a ver, tengo un cuadrito que me gusta mucho compartirle a los alumnos, que para los que saben esto también les va a parecer aburrido, pero es donde está dividido qué es la propiedad intelectual. Mucha gente se confunde. Dice, es que derechos de autor es igual a la propiedad intelectual. Claro que no. La propiedad intelectual reúne dos grandes ramas, que son la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial, pues tiene que ver con resolver problemas. Tiene que ver con mercadotecnia, con comercialización, con producción, con venta de bienes y servicios. En cambio, los derechos de autor tienen que ver con lo que les acabo de decir, con la creatividad revuelta con habilidades, con conocimientos. Ahorita vamos a ver los tipos de obras y van a ver cómo sí. Pero tiene que ver con algo que es distinto. No solo está el intelecto, tiene que ver con la persona. Es un derecho intuito personae, lo dice el Código Civil. Y fue regulado en un Código Civil durante muchísimo tiempo, porque los derechos de autor tienen que ver con una persona. Por eso, siempre a la obra el autor a la obra. ¿Cierto? Es una cuestión individual. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre reconoce como un derecho humano el derecho de los autores. ¿Por qué? Pues porque es la persona que se impacta en un medio material externo y ahí deja su persona en un momento dado y experiencia, en un momento, en una circunstancia dada. Solo en ese momento la persona se impacta, porque ustedes piensen en el Picasso que pintaba bodegones y gordas renacentistas que le gustaba, al Picasso que al final, ustedes saben lo que hacía. Cada vez que ve a Picasso no piensa que hacía bodegones y pintaba borregos y pintaba pastorcitas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tu momento y circunstancia. Hay alguien que escribe relativamente bien. Lo meten a la cárcel y allá metido en su sufrimiento, en su pensar, en su filosofía, crea toda una filosofía nueva de vida y escribe una obra extraordinaria. Y entonces alguien puede decir, lo que escribió cuando era estudiante no tiene nada que ver con eso, porque el derecho de autor y la creatividad y la obra tienen que ver con el intelecto, el alma y el momento y circunstancia en que la persona crea. Entonces, esto pues tiene la maravilla de que desde que se creó la humanidad, me volé esas filminas o no iba a acabar jamás, se crea el derecho de autor como una forma del derecho de reconocer al autor, a la persona que lo hizo. Por ejemplo, en Grecia y en Roma era chistoso porque reconocían a un padre, a un tutor de las obras, y luego se firmaba con singular alegría las obras de los alumnos, y los alumnos estaban encantados en que el patrón lo hiciera. Dicen que lo hizo Shakespeare y dicen que a don Miguel Cervantes de Saavedra por ahí los alumnos le ayudaron a echarse unos cuantos capítulos, ¿no? Porque pues está como imposible que escribiera el Don Quijote el solo, pero bueno. Igual Shakespeare, dicen que Shakespeare los alumnos le ayudaban, escribían y él le daba su manita de gato al asunto y la obra salía por su nombre. Eso era una manera de crear desde entonces. Pero entonces empieza la firma, entonces empieza el reconocimiento y empieza un derecho que hoy día sigue en todos los tratados y sigue en las leyes de derechos de autor del mundo que son universales, que eso ahorita que pase yo al marco jurídico se los voy a platicar. Los derechos de autor están protegidos básicamente en tres tipos de derechos, en dos tipos de derechos, pero vamos dos primero y luego otro. Los dos tipos de derechos que protegen a una obra son el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral tiene que ver con la integridad de la obra
con que no la modifique nadie sin tu autorización, con que siempre sea reconocido como autor, con que nadie se haga ostentar como autor si no eres tú. Y tú tienes un derecho personalísimo a dejarle la obra a quien se te dé la gana, porque moralmente tú eres el único dueño de eso. Ahora, si alguien te la encarga y te paga, que esta es la gran pregunta de mis alumnos, ¿qué pasa con los derechos de autor? No son como las patentes. En las patentes y en las marcas y en los secretos industriales, a ti te pagan por eso y son propiedad de quien te paga. Porque allí el inventor pasa a mejor vida. Nos acordamos de los inventores de hace siglo y medio. Ahorita no saben los inventores de nada, nadie sabe quién inventó nada. Porque allá no hay ni espíritu, ni habilidad, ni sentimiento. Ahí es una fórmula que cualquiera lo copia y le sale, punto. Eso es una patente. Y la marca la copian, ¿no? Y ahora la computadora la supercopia. Aquí eso no se puede. Tú puedes tener un copiador de la Capilla Sixtina, pero el autor, por la historia de la humanidad, va a ser quien la pintó, que fue Miguel Ángel. Entonces, esos derechos morales son protegidos por la historia de la humanidad, porque aunque ya no haya herederos, esos derechos caen en manos del Estado y el Estado tiene la obligación de tutelar la integridad de las obras de quienes ya no tienen quien las vigile, quien las cuide. Imagínense cuando las obras son famosas, pues las siguen cuidando. Entonces, tú como autor tienes este derecho moral a ser reconocido, a que no te modifiquen la obra, a que no la dañen, a que nadie más use tu nombre, que es lo que yo le tiene un poco preocupado, ¿no? A que nadie más se ostente como autor y a que nadie la copie. No la puede copiar, porque eso fue el resultado de tu esfuerzo, de tu trabajo legítimo en cualquier situación. Ahora, el autor tiene una facultad, tiene una capacidad de ceder los derechos patrimoniales. Los morales no los puede ceder, aunque sus herederos o sucesionarios pueden ser corresponsables de vigilar esos derechos morales. Claro, tú te mueres, pues el otro va a estar checando que no le pongan bucles a la Mona Lisa o cosas así, ¿no? O el gobierno italiano, qué sé yo. El cuento es que el derecho moral tú lo puedes ceder. Y digo, el derecho patrimonial tú lo puedes ceder. ¿Y el derecho patrimonial en qué consiste? En la facultad de la explotación exclusiva que el Estado te otorga para premiar tu tiempo, esfuerzo y dinero, tu creatividad y tu impacto en la sociedad, en donde tú brindas una obra y entonces un contrato social. Esto se considera por muchos autores un contrato social. Yo creo, y el Estado me dice, te doy un monopolio de explotación por esa obra que después temporalmente ya no va a ser un monopolio de explotación. Yo te doy el monopolio de explotación para que tú al final lo permitas que caiga al dominio público y cualquiera lo puede explotar. Y eso es inherente a toda la propiedad intelectual, no solo los derechos de autor. Todos estos derechos son temporales y todos constituyen un monopolio de explotación, y en el caso de los derechos de autor son 100 años y 100 años y a los herederos hasta el 4º grado después de su muerte. ¿Por qué? Pues si yo me muero a los 10, a los 15, siguen los 100 años. Y hasta a la cuarta generación después de mi muerte pueden tener los derechos patrimoniales de autor. ¿Por qué? Pues porque así lo dice la ley. Los tratados decían 75 años, pero como México es generoso para todo, ¿verdad? ¿Cómo no? En todo el mundo dan 75 años, pero nosotros sí, ¿por qué no? Ahora, la protección internacional, cuando la gente me pregunta cómo es la protección internacional de los derechos de autor, es muy interesante. ¿Por qué? Porque la naturaleza del derecho de autor nace en el momento en que se crea. En el momento que tú creas, eres autor. No necesitas un registro para el monopolio de explotación, que sí lo necesitas en toda la propiedad industrial, salvo en los secretos industriales, que se protegen mientras sean confidenciales. Todos los demás derechos que ustedes ven ahí otorgan un monopolio de explotación bajo un procedimiento administrativo de protección. Se patentan las creaciones industriales, se registran las marcas. Las obras no se tienen que registrar para protegerse, porque ya veo yo a todos estos fumadísimos de los autores, ¿no? Que a veces no tienen ni idea del derecho, como si muchos de ustedes nunca llevaron la materia de derechos de autor, pues imagínense ellos.
que los pobres arquitectos tuvieran que andar protegiendo las arquitecturas que hacen, o los pintores, o los que escriben libros, cada vez teniendo que registrarlos. ¿Cómo tú? Hay una protección desde el momento de que tú creas, que hay una presunción de buena fe que la ley reconoce, que en el momento que tú ves que alguien te copia, tú en ese momento denuncias y dices, me copiaron. Tú denuncias y van a ver, hay vía administrativa, hay vía penal y hay vía moral. Vía administrativa, porque lo que pasa es que infracciones administrativas en materia de comercio, infracciones administrativas en materia de derechos de autor, por ahí está en la presentación, y delito, te meto a la cárcel por andar de plagiario, por andar copiando mis obras. Y hay reparación del daño, daños y perjuicios y daño moral. Ok, se tiene que señalar por uno en qué consiste este daño, ¿no? Que hasta puede ser un daño a tu propia imagen, porque hacen una porquería y tú caes en un descrédito ante tu fan club, ¿verdad? Porque sacan una obra que es una cochinada con tu nombre y tu fan club dice, ¿y este qué le pasó? ¿No? Se le acabaron las habilidades, las facultades. Imagínense qué difícil para un juez señalar el daño moral. Es muy difícil. Pero puede y debe, además. Puede y debe. Bueno, entonces, los derechos de autor nos otorgan esto. Para las obras, derechos morales, derechos patrimoniales. Y los derechos conexos y reservas que ven ahí son derechitos de autor. Los derechos conexos están ligados a una obra, son derechos colaterales, lo tienen los productores de programas de TV y de radio, lo tienen los productores de fonogramas, lo tienen las casas editoriales. Porque debemos de recordar que quien peleó los derechos de autor, los creó y los metió al derecho, fueron las casas editoriales a través de las obras. La primera protección reconocida es la protección que hay en el convenio de Berna, en donde el convenio de Berna se juntan un montón de productores de obras, de casas editoriales, hasta acá de que la gente les copiara los libros, cuando ellos habían hecho el gran esfuerzo. Y que no se reconociera el nombre de los autores. Y empiezan a pelearlo durísimo. Y el sistema moderno de protección a los derechos de autor sigue regulado por el convenio de Berna. Y por un montón de tratados internacionales, que también por eso los puse, creo, no está, ya no los puse porque no me dio tiempo, pero pues ahí siguen, el tratado de la OMPI de derechos de autor, el tratado de la OMPI de fonogramas del año 2000 y con sus reformas 2000-2010, en donde se protege todo el cuento del Internet. Bajar una obra del Internet y reproducirla está penadísimo. ¿Cómo? Por estos convenios, que los tratados son ratificados por México y por todos los países y se comprometen a hacer una red universal de protección de los derechos de autor. ¿Por qué? Porque no hay registro de las obras, están protegidas por el hecho de su protección y de su producción. Con el momento de tú creas, estás protegido. El autor a la obra, la obra al autor, el autor a la obra, ¿sí? Es el yin y el yang, el alma y el cuerpo. Espero que les quede claro esto. Es muy importante que me lo entiendan. Entonces aquí permiten a su creador beneficiarse con la obra, ya lo platicamos. Vamos a esto, que es muy bueno hacer las presentaciones, pues si no yo me voy del avión y ya no les cuento algo importante. Esta creación del monopolio de explotación es un principio constitucional, está reconocido en la Constitución. En la Constitución dice que están prohibidos los monopolios, salvo, y se acuerdan que hay un listón. O sea, ya por en el listón, dice, como en el párrafo, que 11, 17, no sé qué párrafo es, ya no me acuerdo, pero hay un párrafo por ahí del 28 que dice que no constituye un monopolio este privilegio que se concede a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de inventos se otorgan a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. Entonces, constitucionalmente está reconocido el monopolio de los autores. Y si esto lo traslapan a que está considerado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues entonces el artículo primero los protege, porque un autor tiene reconocido su derecho humano y entonces convencionalmente, ¿no? Se hace un control de convencionalidad y cuelgas el derecho de autor a una protección como derecho humano por el artículo primero y tú vas y le sumas una violación de derechos humanos, sobre todo en el tema de daños y perjuicios. En el daño moral es importantísimo hacerlo, porque es un daño que no es mercantil. Y al final este monopolio de explotación, aunque te otorga derechos morales,
pues está todo desarrollado a calcular cuánto vendiste y cómo me dañaste mercantilmente, ¿no? Ah, dime cuántas obras vendiste, dime en dónde las vendiste, dónde las reprodujiste. Eso da facilidad para pagar los daños mercantiles, el daño patrimonial, pero el daño moral hay que colgarse, digo, es un chisme que yo les cuento, ¿va? Hay que colgarse del control de convencionalidad y entonces con un control de convencionalidad tú te cuelgas un derecho humano que está perfectamente establecido en el artículo 1 de la Constitución. Entonces tenemos el 28 aquí, el 73, que le da facultades al Congreso para legislar en materia de derechos de autor y todas las figuras de la propiedad intelectual. El Congreso puede legislar. Y entonces, de ahí, y al presidente para sacar las leyes secundarias. El presidente, en el artículo 89, puede conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley para descubridores, inventores o perfeccionadores de un ramo de libros. Entonces, como ven, todo esto se cruza y otorga el fundamento, el basamento legal del cual partimos. Ahora, en la ley de derechos de autor ya encontramos cuáles son las obras. Esto es muy interesante y siempre se lo enseño a los alumnos porque ya lo platicaba alguien por ahí cuando leyó mi currículum. Yo solo tengo 36 años de dar clases, de los cuales los 36 he enseñado propiedad intelectual. No. Y la mitad de mi vida profesional me he dedicado a esto. La otra mitad al derecho electoral. Entonces, si al rato me invitan a dar una plática electoral que me quiere invitar, yo no se sorprendan porque unos años me he dedicado a una, a otra, y regreso de uno a otro, ¿no? Pero yo he visto que mis alumnos no tienen ni la más fruta idea de lo que son los derechos de autor. No tienen ni idea, o sea, no saben. Entonces, obras, los libros. A algunos, cuando yo les digo, a ver, díganme, cítenme ejemplos de obras, los libros, la música. A algunos me dicen las películas y otros me dicen, no, no les alcanza para obras, ¿no? O sea, las películas deben ser otra cosa, que está en la ley de cinematografía, pero obras no son, porque pues no. Pues yo nomás quiero que se vayan para atrás para que vean, este es un tema relevante. Los programas de software son derechos de autor. ¿Por qué? Pues porque así quisieron los que inventaron los programas de software. ¿Para qué? Para que no les dieran 20 años de protección de una patente. ¿Para qué? Para tener esta protección. Los derechos de autor de un programa de software tienen 100 años de protección. Y tiene la protección después de la muerte para los herederos. ¿Por qué? Porque son derechos de autor. ¿Y quién lo invitó? Pues Steve Jobs, ¿no? Y Bill Gates, muy encantadores, ellos se pusieron de acuerdo. Dijeron, oye, patrón, pues ¿cómo le hacemos para que no se caiga nunca al dominio público todo lo que inventemos? Entonces, que ustedes sepan que las obras son la pintura y el libro, y eso están muy equivocados. Los programas de televisión son obras, los programas de radio son obras, los programas de cómputo son obras. Entonces, cuando Golk me dice, diles temas relevantes, pues esto es lo que yo considero relevante. Que ustedes sepan que esta listita, toda, son obras. Entonces, lo obvio está en la primera lista y lo no tan obvio empieza en la última parte y lo que sigue, ¿no? Pues lo obvio yo creo que fueron la literaria, la musical, la dramática, la danza, la pictórica, la escultórica, hasta ahí, que fueron como hasta mediados del siglo pasado los derechos de autor. De mediados del siglo pasado para acá, de la segunda revolución industrial y la tercera revolución industrial, pues le van aportando, ¿no? Entonces, ya son obras que requieren de cuestiones mecánicas y técnicas para producir la obra. O sea, ya no es que tú te sientes y escribas con tu pluma, pero eso no importa, porque tu habilidad, tu conocimiento y lo que traes te hace hacer caricaturas espectaculares, hacer historietas. La arquitectónica pues es muy obvia, ustedes lo saben, el arquitecto es una obra colectiva, él diseña y todos los maestros que lo acompañan construyen. La obra arquitectónica es una obra, la cinematográfica, todas las obras audiovisuales, corto, mediometraje y largometraje, que son obras cinematográficas también. Los programas de radio y televisión están protegidos. Cualquier programa de televisión es una obra. Los programas de cómputo son una obra. Las fotografías son obras. Los fotógrafos son autores. Copiarse las fotos y publicarlas y explotarlas, estás violentando los derechos de autor.
Las obras de arte aplicado, ¿qué quiere decir? Cuando tú diseñas algo y se aplica a la industria. ¿Aplicado a qué? A la industria. Las botellas de los perfumes, que pueden ser una marca tridimensional y un modelo industrial, sin mucho gusto, pero esa protección les dura poco. Y la marca tridimensional no siempre se logra obtenerla. Están protegidas. Esta esculturita de nuestros hermosos perfumes que usamos las mujeres es una obra de arte aplicado. El diseño textil, el diseño gráfico, el diseño de la marca Burberry, de la Carolina Herrera. Sí, ya sé que es una sangronada, pero no con la culpa. Ahí están, existen, ¿no? El Michael Kors. Esa tela está protegida por diseño gráfico y textil, está protegida. Los catálogos de Arpel de los textiles están protegidos para que no te los copien, ¿no? Ustedes me dicen, el perrito de Ferión es una supermarca, pero en su momento fue un diseño textil. Y si lo pegan en toda la camisa, es un diseño textil. Y eso pueden meter el catálogo y protegerlo en derechos de autor. Se paga una bicoca, 400, 600, 800 pesos, metes el catálogo, todas las telas que quieras, mientras sean originales. Todos los diseños de Destroyer, si alguna vez vieron de la Virgencita estaba protegida como una caricatura, como un diseñito, como una caricatura, pero la tela que se usaba con la Virgencita y que la explotan en un montón de cosas, puede ser obra de arte aplicado porque hacía teléfonos y relojes y tazas, sino que la mujer se acaba de morir. Todo eso es obras de arte aplicado. Y la de compilación, que se me hace una payasada, que yo jamás lo hubiera puesto, te protegen el haber juntado toda la información. Hombre, gracias, pero está. Es una obra colectiva. Las obras colectivas. ¿A cuáles de estas son colectivas? Pues la cinematográfica. Ustedes ven, cuando le dan al productor de la película el Oscar o el Ariel, es una obra colectiva. Él los representa a todos. El productor de fonograma que recibe los Emmys y que reciben los premios a la música es una obra colectiva. Un CD es una obra colectiva, un álbum musical es una obra colectiva. ¿Por qué? Pues imagínense los derechos que no están involucrados. Cada derecho individual percibe sus propias regalías y percibe su propio reconocimiento, en donde pues ustedes lo abren y ahí están, ¿no? Ahí todos los créditos, en la película, pero el autor es el productor, porque el que paga pues, se queda con los derechos de autor, ¿verdad? Pues se les pagó a todos. Y las regalías se pactan en contratos por cada persona. Hay gente que recibe un pago por una vez, otros que reciben pago y luego regalías, según se pacte. Hay obra colectiva en el programa de radio y televisión, pero son titulares de los derechos. Televisa, TV Azteca, NBC, ABC, no HBO. En los programas de cómputo, pues Microsoft son titulares de los derechos de autor. Pero fíjense, son titulares de los derechos patrimoniales, porque atrás de eso siempre tendrás que decir quién desarrolló la obra. Porque el autor de los derechos morales es solo una persona física. Y siempre tiene que aparecer quién lo desarrolló y el reconocimiento moral. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Aquí lo dice, los autores son las personas físicas que han creado una obra literaria o artística. Ya les digo. Viene lo que no es protegible, no quiero perder el tiempo en esto, porque perderíamos mucho tiempo. Ya hablamos cuáles son los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿Serán titulares de los derechos? Ok. Esto lo platiqué también, los derechos de artistas, intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas y videogramas, las casas editoriales, organismos de radiodifusión. ¿Por qué? Porque estos son conexos, porque están ligados a una obra principal, a una obra primigenia de un autor. Y en estos, los titulares sí pueden ser un montón de empresas. Son puras empresas, si se fijan. El artista, intérprete y ejecutante sí es una persona física, pero los productores de fonogramas son personas morales. Las casas editoriales son personas morales y los organismos de radiodifusión, que hacen que la producción de la obra sea mejor. Y eso le agrega un valor que ellos es reconocido. Con un monopolio de explotación menor, consiguen la cesión de derechos de los autores y ellos menos, 25, 50, o sea, son diferentes. Ahorita no quiero decir las vigencias, pero ellos tienen un monopolio de explotación menor. ¿Sí? Entonces, cuando se explota una obra a través de esto, van los derechos de ellos más los derechos de los autores.
Son derechos que están ligados unos con otros, que se protegen unos con otros. ¿Ok? O sea, en el caso de los derechos conexos no hay una obra, no hay un derecho conexo si no existe una obra primigenia. Y las obras primigenias muchas veces son explotadas exitosamente a través de estos organismos que les permiten llegar al público, ¿no? Esto es interesante, les voy a decir por qué. Porque en el caso del derecho colectivo, del derecho de autor, sería imposible que cada autor en una obra colectiva cobrara sus regalías. Es imposible. Entonces, a través de estos órganos les pagan y ellos recaudan las regalías. Hay unas sociedades de gestión colectiva y la ley también permite la recaudación individual de los derechos de autor. Cuando eres muy, muy importante, pues lo puedes recaudar tú solo si quieres. Pero la mayoría de los autores se unen a las sociedades de autores y compositores, de artistas, intérpretes y ejecutantes. O sea, se unen a estas sociedades para recaudar regalías. Y lo bonito es que lo recaudan en todo el mundo, ¿no? Recaudan en todos los países, viene para acá, te lo pagan y tú recaudas de los de aquí y lo pagas. Esto es un gran logro del TLC porque antes nosotros éramos bien chafas, ¿eh? Nos quedábamos con las regalías de todo lo que se explotaba en México. No les pagábamos a nadie nada. Claro, se llevaban nuestras obras a todos lados y no, tampoco nos pagaban. Tampoco nos pagaban. Entonces el TLC tuvo esto. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de los tratados, ya no lo puse, pero vamos a hablar de esto. Certificados de reserva de derechos, digamos, son un derecho de autor más pequeño. También mis alumnos, a mí me parece relevante platicar de esto, porque mis alumnos también se confunden mucho cuando yo doy esta materia en el diplomado que doy en el ITAM, tienen una mezcolanza de todos los derechos. Entonces, ¿qué pasa con el nombre del periódico Reforma? Es una marca, claro, es una marca que está registrada e inscrita en la clase de periódicos y las similares para evitar que sea explotada en grado de confusión. Sin embargo, también tiene como publicación periódica, tiene que registrarse en el INDAUTOR para tener la protección como publicación periódica. Los programas de televisión se pueden, ¿no? Registrar. Aquí les pongo unas protecciones. Los personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos también se protegen. Y aquí hay unos pleitazos. ¿En qué fue primero el huevo o la gallina? Porque hay algunos personajes, ustedes lo saben, que en el caso de Chespirito, que es muy famoso, y en el caso de Tatiana, que dicen, no, yo fui la que hizo famoso el personaje, sin mí el personaje no es reconocido, ¿no? Y entonces Televisa o quien haya tenido el derecho primigenio de origen de esto, dice, ah, no, tú lo tienes porque yo soy el titular del guión y entonces soy titular del personaje. Perdón. Y entonces viene un litigio ahí, siempre viene un pleito, y lo tremendo es que todavía no hay una protección clara en esto, porque a veces resuelven a favor de uno y a veces resuelven a favor de otro, porque no hay criterios muy establecidos. Sin embargo, de lo que sí hay algo establecido, por ejemplo, es que todas las personas, lo reconoce la ley y los tratados internacionales, tenemos el derecho a la protección de la propia imagen y nadie la puede explotar sin nuestra autorización. Y esa tiene que ser una licencia temporal siempre, y los contratos de explotación de la imagen se acaban. Este es un derecho originario que se llamaba el derecho de arena, que es un derecho sui generis, que tiene que ver con un derecho en tu persona, que tu persona no puede ser explotada sin tu autorización. ¿Por qué se llaman derechos de arena? Porque originalmente la explotación era de los boxeadores, los luchadores y los toreros, que le prestaban su imagen obviamente a la televisión, entonces un telesistema mexicano, y cuando transmitían cobraban mucho más caro el minuto de reproducción entonces al Fabi, al Palmolive y a todo eso, ¿no? Yo tuve un profesor maravilloso que nos contaba eso y lo recuerdo muy bien. Entonces, cuando se dan cuenta que vale más el minuto de publicidad cuando está tu cara, pues te toca, pues te toca. Entonces, dentro de estos derechos, ustedes pueden ver en esto de personajes humanos, pues también el derecho a tu imagen está protegido en la derecha, en el derecho, y es una violación al derecho de autor que en estos todos derechos reproduzcan tu imagen sin tu autorización. ¿En dónde está protegido? En el contrato. Hay un contrato que establece que solo el contrato
la licencia de explotación de la pobre imagen tiene que ser un contrato en publicidad, por ejemplo, o cualquier contrato temporal y a un costo en ese momento. ¿Por qué? Porque imagínense que la imagen de una persona no vale la misma cuando empieza que cuando se vuelve muy famosa, que cuando se vuelve viejito. Esa es la verdad. Una persona pasa por ciclos. Para uno valdrá mucho de joven y cuando ya está carcamán como yo, pues ya no vale, ¿verdad? Pero para otros, cuando ya está de 50 vale más y cuando está de 80 pues vale muchísimo, ¿no? O sea, tener ahí a Carlos Fuentes o tener ahí a Octavio Paz o qué sé yo de 80, bueno, pues un privilegiazo, ¿no? Y su imagen pues la venden y la cobran. La señora Menchu, por el hecho de ser indígena y ganar el premio Nobel, yo quiero saber cuánto valdría su imagen hace 30 años. 0 pesos con 0 centavos. Y ahorita debe valer muchísimo y ella cobra por presentarse y cobra 250,000 pesos por presentación o 300 o 5 o 500, no lo sé, pero por supuesto que lo cobra. Y Bill Gates y Clinton y todos esos, ¿qué cobran? Pues sí, su sapiencia y su compartir su conocimiento, pero cobran su carita, porque un otro individuo puede decir lo mismo que ellos y no les van a pagar lo que les pagan a ellos. Esa es la verdad. Entonces, ustedes tienen que tener también claro que pueden tener contratos de explotación de la propia imagen y que no se puede decir, mira, esta fotito de Schwarzenegger me la paso y la pongo aquí porque yo voy a poner, pues no sé, un club o voy a poner un gimnasio, ¿no? Y pues aquí Schwarzenegger se ve súper fuerte. Pues al fin ya está viejito, ya ni usa esta foto, yo la pego. Y aquí ustedes van a tener una confusión por decir, pues yo le tendría que pagar derechos de autor al fotógrafo, pero vete tú a saber quién es, y ni modo que el que se la tomó me venga a cobrar. No, hombre, el fotógrafo es lo de menos. Schwarzenegger se entera que tú dejas entrar a las personas a tu club y eres exitoso porque pones que un día vino y viene y te cobra regalías o te clausura con todo derecho, porque estás explotando su imagen sin autorización. Entonces, hay dos temas en esto. La autoría de la foto y la imagen de la persona que se está explotando. Ahora, si él en un momento le licenció la imagen a una casa publicitaria, tómala que entonces estás peor, porque entonces la casa publicitaria que le tomó la foto y que tiene los derechos patrimoniales en un copyright en Estados Unidos, que ahí sí pueden ser forever and ever, ya ven, es mi casa de representación, te dicen. Aquí tienen que estar renovando los contratos. En Estados Unidos son forever. Se meten con uno y pueden no recuperar el derecho de esa parte de su vida. Entonces, sí es importante que vean esto. Y lo otro que también se puede registrar en las reservas de derechos, que es un certificado de reserva de derechos, son a los grupos musicales, a los grupos de baile, de danza, a Timbiriche, yo les puse ahí unos ejemplitos para que les quede, y las promociones publicitarias en su conjunto. Esto es poco factible y poco usado aquí porque hay una súper protección en la ley de propiedad industrial con los avisos comerciales y las marcas. Y ahora con la imagen. También puedes proteger, en la última reforma de la ley, toda la imagen publicitaria se protege, ¿no? Y si cruzas eso con la ley de protección al consumidor, que también no permite que tú utilices imágenes que engañen al público, que andes poniendo payasitos como el de McDonald's, nada más le cambies el zapatito, una cosa así. Si cruzas todo lo que trae la ley de propiedad industrial con la ley de protección al consumidor, en contra de la competencia desleal, pues esto queda en poco uso, pero tú puedes registrar, si te da tu ganita, tus promociones publicitarias. Ok. Eso sería, digamos, todo lo que se puede proteger en los derechos de autor. Ahora, los derechos de autor, algunos autores, pues sí, todavía lo ven muy romántico, ¿no? Como muy romántico, como una parte de la creatividad y de las obras que no tiene que ver, me quedan 10 minutos, que no tienen que ver con la parte comercial, digamos, criminal, mercantilista y lucrativa, horrorosa de la propiedad industrial, ¿no? Guácala la propiedad industrial. Yo me acuerdo cuando yo negociaba el TLC, fui negociador del TLC 7 años, cuando yo negociaba el TLC decían, nos daban periodicazos y decían, estos pobres individuos confunden el arte y el alma y la autoría con los aguacates, para beneficio de ellos.
para beneficio de ellos. Y entonces ahí vamos. La protección de los derechos de autor ha tomado una importancia muy relevante en el mundo a partir de la celebración de los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio, todos, incluyendo el de la OMC, tiene un capítulo que se llama de los ADPIC, y el TLC, que ya no está ahora, hay un TEMEC que lo sustituye, pero todos nuestros tratados tienen un capítulo de propiedad intelectual, que a su vez tiene un subcapítulo de derechos de autor. Cuando la gente te dice, ¿por qué propiedad intelectual? Pues porque ahora hay una Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la ONU, la OMPI, que es un organismo de la ONU, que se creó con el Convenio de París de 1883 y con el Convenio de Berna de 1894, y es un organismo internacional que celebra tratados y tratados y tratados para proteger todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual. En el caso de los derechos de autor, se suben a los tratados comerciales. ¿Por qué? Porque los tratados de la OMPI no son vinculativos, no son obligatorios. Y entonces cuando ustedes me preguntan temas relevantes de la propiedad intelectual, yo les tengo que decir, una violación comercial a los derechos de autor te lleva a un panel de solución de controversias entre países o en contra del Estado por una empresa. Vamos a decir, la piratería de los tenis Nike reiterativa y espantosa, si a Nike le da la gana, puede demandar al Estado mexicano por falta de protección por piratería no controlada. Puede hacerlo. Microsoft venía y nos amenazaba. O pones un procedimiento administrativo para proteger los programas de cómputo, o yo vengo y te meto una demanda como está. Todos los tratados de libre comercio traen, como todas las leyes, dos partes. Una sustantiva, que es todo esto que yo ya les platiqué, y una parte adjetiva que se llama del enforcement, que es el hacer valer los derechos. Tus derechos sustantivos valen para nada, como estaban en los tratados de la OMPI, si tú no tienes un mecanismo efectivo para hacerlos valer. Y los mecanismos efectivos para hacerlos valer es apretarle la tuerca a todos los países de la OMC y a todos los países que tienen tratados de libre comercio para que defiendan y protejan los derechos de autor. ¿Por qué? Porque los derechos de autor, y aquí se los digo, ¿por qué? Benefician la inversión. Sí, estimulan el crecimiento de las empresas. Estás hablando de programas de cómputo, pero también de diseño gráfico, pero también de diseño textil, pero imagínense los productores de fonogramas. Generan empleos, inversiones, industrias, evitan conflictos legales y tú los proteges porque si no, imagínense el peleadero por la piratería y por lo que ustedes ya saben, es muy feo. Las empresas más exitosas tienen muchos derechos de propiedad intelectual, tanto de propiedad industrial como de derechos de autor. Y entonces, ellas para sentarse en un país necesitan abogados como ustedes que les litiguen sus asuntos, se los protejan y tengan una protección efectiva. No sirve que estén en las leyes y en los tratados. Ellos quieren un litigante que proteja sus derechos, una autoridad que les conserve el derecho y les pague daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque tener todo esto te daña patrimonialmente. La protección al derecho de autor es una herramienta para la competencia en el mercado. Los consumidores compran productos o servicios con toda confianza porque por autores y marcas reconocidas. Aquí se me fue lo de las marcas, por autores y marcas reconocidas. Tú vas y conoces a un autor y compras por ese autor. Ves quién es el director de la película y la vas a ver. Entonces, eso es un reconocimiento que se necesita. Las industrias del cine, grabación, edición, informática existen gracias a la protección de los derechos de autor, porque eso es un negocio. Proteger el patrimonio intelectual es muy importante. Esto previene conflictos legales, evitar la piratería de los competidores y no invadir derechos intelectuales de terceros. Entonces, yo siempre les doy a mis alumnos este valor agregado que tiene proteger. Ustedes a sus clientes, a sus empresas, y si ustedes son creadores, inventores, tienen que saber el valor que tienen sus derechos. Ahora, rápido les digo, hay procedimientos de defensa de derechos de la propiedad intelectual, administrativos, penales y civiles. Como ya me queda muy poco, rápidamente se los platico, ahí lo pueden ver en la presentación. En el derecho de autor hay un procedimiento de infracción en materia de derechos de autor y una declaración administrativa de nulidad. Ahí les puse una listita de cómo se me fue ocurriendo, de infracciones administrativas, delitos.
la infracción administrativa en materia de comercio, que es en el INPI, el juicio contencioso administrativo, que es en el tribunal donde yo trabajo, obviamente, que hay una sala especializada en materia de propiedad intelectual, el juicio ordinario federal, donde puedo demandar el daño y el perjuicio también, y el juicio en materia moral, que también el daño pecuniario y el daño moral. Entonces, hay recurso de revisión ahí, y los delitos, ¿no? Que no son lo mío para nada, pero esa es la instancia donde pueden ir. Entonces, con esto yo terminaría de darles un repaso, y para cerrar yo les quisiera decir, cuando yo tenía que decirles qué era relevante para mí, yo destaqué estos puntos muy importantes: que ustedes conozcan la importancia del derecho de autor, que sepan en qué consiste, que sepan cómo se protege. Se protege por el hecho de crear, y tienen todas estas herramientas para demandar. Y hay materias donde, de mi corazón se lo digo, porque se lo digo a todos mis alumnos: no se metan en camisa de 11 varas. Si ven que el asunto es de patentes, se buscan un abogado patentero, le pasan el asunto y que les paguen una lanita, pero no lo hagan, porque eso es una traición al cliente. Hay materias aquí muy técnicas, que necesitan de un especialista, que no soy yo. Obviamente no soy yo, yo he sido funcionaria pública toda mi vida, pero he visto como muchas personas pues las traicionan los abogados por meterse a esto, porque ¿qué creen? Que también me ha pasado por la vida, que dicen, yo ya leí la ley, está re fácil. Yo espero haberles hecho entender, esto no está fácil, es importante, es trascendente. Y contra la piratería y contra el plagio de derechos de autor y la piratería de derechos de propiedad intelectual, hay cárcel. El plagio es cárcel, la piratería es cárcel. ¿Por qué? Pues están tipificados como delitos en el Código Penal. Entonces, yo con esto terminaría. Espero haberles hecho una repasadita del tema, sobre lo tema que yo consideré relevante. Se me acabó el tiempo, estoy en tiempo para terminar, y gustosamente, si alguien tiene preguntas, yo con mucho gusto las atiendo. Estoy para servirles. Ya les dijo Porage Gold, estoy en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, soy la directora del Centro de Estudios. Pueden entrar al micrositio del Centro de Estudios, se ofrecen especialidades, maestrías y muchos cursos. Damos cursos fiscales, damos cursos también de propiedad, damos pláticas, conferencias. Pueden entrar ahí y ahí estoy, ¿no? Lo del ITAM no lo puedo publicitar porque no es correcto, pero mi trabajo en el tribunal, con mucho orgullo y mucha alegría, les digo, está para los ciudadanos y para los justiciables. Estoy para servirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Pues es un placer realmente escucharte, siempre el entusiasmo que impones cada plática, pues obviamente motiva, que esa es parte importante de lo que nosotros tenemos que hacer en temas de capacitación, motivar a los abogados a adquirir mayor conocimiento, y en temas obviamente especializados también, como dices, la lealtad, la ética con el cliente y la lealtad con él mismo, pues nos obliga a que obviamente conocer nada más de la materia, pero si no tenemos conocimiento a profundidad, pues vale la pena la asociación con abogados especialistas, y no solamente en esta materia. Creo que en todas las materias, cuando algún asunto no sabemos, pues obviamente tenemos la obligación de mejor asistirnos de otro compañero, otro especialista, para que nos pueda auxiliar en este mismo sentido. Y bueno, pues quisiera yo invitar a todos los abogados en este momento. Les voy a reactivar la posibilidad de que sus micrófonos, y quienes tengan el interés de participar, con mucho gusto, pues me encantaría escucharlos para que pues podamos darles la oportunidad de hacer una participación, ya sea en conversación o como ustedes lo estimen conveniente. Un favorzote, Adriana, nada más dejar de compartir pantalla, nada más para que... Aquí. Bien, gracias. Para que ya quede lista la pantalla completa. Y bueno, si hay a alguien que tenga alguna inquietud, interés, pues dudas, obviamente somos neófitos todos en este tema, no nos involucramos casi, la verdad. Seguramente los abogados son muy de un perfil específico, pero pues si en este momento hay alguno de ustedes alguna inquietud. Yo la vez pasada le comentaba algunas inquietudes aquí a Adriana, pero ahorita lo vamos a charlar, pero si ustedes tienen algo, con mucho gusto.
Alguien ya sea con la mano digital o nada más simplemente reactivar su micrófono. Si no es así, no se preocupen, vamos a darles la oportunidad a tener nada más cuando menos una plática acá con el licenciada. Aquí hay algunas inquietudes personales, más que todo, pues en este contexto. Todo, la creación, o sea, cuando estamos hablando de derechos de autor, creo que la parte creativa es la que pues protege estos principios de derechos de autor, ¿no? Sí. Ya lo estábamos viendo en distintos ámbitos, ¿no? Por ahí había una pregunta, por ejemplo, en temas de las artesanías, ¿no? ¿Qué tipo de artesanías pudiera realmente beneficiarse con este principio de derechos de autor? La artesanía no. La artesanía tiene dos tipos de protección distintas. Bueno, digamos, genéricamente como indicaciones geográficas, y también puede ser por las creaciones de grupos étnicos. Ambas tienen la protección en la OMPI, hay un tratado y hay un convenio y hay disposiciones específicas. Nosotros por OMC y por el arreglo de Lisboa protegemos las denominaciones de origen y tenemos denominaciones de origen protegidas. Si tú cumples con los requisitos de denominación de origen, se protege un producto por venir de una zona geográfica exclusiva, hacerse con un procedimiento demostrado y un grupo de productores se comprometen a cumplir con una norma en México. Por ejemplo, champán, jerez, whisky, los vinos del Rin, los vinos Rioja, todo eso son denominaciones de origen, pero también Limoges, Murano y en México Talavera. Si tú te organizas con tus productores y lo proteges, en México tenemos productos originarios muy interesantes, pueden entrar a la página del INPI y buscar denominaciones de origen. Tenemos poquísimos, podríamos tener muchísimos, pero los productores no se unen para protegerlo. Sería una gran cosa que las artesanías se protegieran. Por ejemplo, las de Guatemala y las de México se parecen muchísimo. Sí, claro, pero pues tú le puedes poner producto originario de México con denominación de origen y entonces lo vendes en Europa a un precio altísimo, porque la DO en Europa vale muchísimo porque ellos las inventaron. Y en DO hay alimentos y hay artesanías y hay bebidas, ¿no? Que tienen que ver, nosotros tenemos, por ejemplo, la vainilla de Papantla, el marco Ataulfo, el café Márago de Chiapas y el café de Veracruz, ¿no? Están protegidos por DOs porque son ponerle denominación de origen lo hace más valioso. Ahora, los pueblos originarios, por folclore, artesanía y todo eso, pueden como pueblos originarios pedir la protección, que también lo pueden hacer. Y como México está en todos los tratados de la OMPI, también lo puede hacer. Pero la manera más efectiva de hacerlo es que lo protegerán por denominaciones de origen, porque entonces la denominación de origen se vuelve, el titular es el Estado, y le otorga la licencia de explotación a quien cumpla los requisitos de la norma. Quien no cumple los requisitos de la norma no puede producir y eso garantiza la calidad de los productos. Entonces, México debería tener cientos, como tiene Europa. Europa, cuando nosotros celebramos el Tratado de Libre Comercio con Europa, pues solo nos mandó una lista de 500 productos originarios. Y nosotros los tenemos que proteger porque en el acuerdo OMC se protegen indicaciones geográficas y Europa y nosotros somos. Y por el tratado con Europa, Tratado 1, Tratado 2, hay listado de productos originarios. Entonces México, con todas las obligaciones de TLC y de la OMC, de la OMC y del arreglo de Lisboa, del que México es parte, tiene que proteger productos originarios e indicación geográfica si no tiene denominación de origen y denominación de origen. Entonces en México se protegen lo de ellos y todos esos países protegen lo nuestro porque somos parte del mismo tratado. Entonces la indicación geográfica se pelea y se gana. México ha peleado por tequila y la ha ganado, ha peleado por mezcal y la ha ganado. Cuando tenemos esa bronca. Ahora, la gente es necia, no se protege, no se produce, no se protegen en Estados Unidos, por ejemplo. Si en Talavera copian Talavera, México puede ir y por producto originario ir a pelear y gana. Pero si la gente no se organiza y no se protege, individualmente no puede reconocer el derecho, no puede llevar el litigio,
pues luego reproducen nuestros textiles y pues yo he visto cosas terribles, chinas, que son igualitas a lo nuestro, pero ahí pues es la falta de organización. También culpo a los gobernadores, porque yo creo que una chambita real de los gobernadores sería en el desarrollo cultural del Estado proteger sus artesanías, y no lo hacen. Digo que el presidente de la República ande viendo, a ver, está protegida esta, pues no. El INPI, pues tampoco. Yo digo que esa es una obligación del presidente, de los gobernadores y de los presidentes municipales, de organizar a su gente y hacer el trámite ante economía, y economía lo hace, saca la norma, y ahí está el tequila posicionado en el mundo entero gracias a la DO. Gracias a la DO, porque la DO es respetada en todo el mundo. Entonces, espero con eso haber atendido su pregunta. Muchísimas gracias por esta respuesta tan amplia que realmente, obviamente, todavía nos sigue abriendo el panorama en este sentido. Acá está la licenciada Angélica que levantó la mano digital. Si no tienes inconveniente, Angélica, puedes abrir tu micrófono y si tienes oportunidad, tu cámara sería extraordinario. Muchas gracias. Gracias, doctor. La pregunta sería, según lo que yo entiendo, de lo que comentó la licenciada, es que cuando yo demando un daño moral, estoy demandando el daño, perdón, cuando yo tengo un problema de creación, lo que puedo demandar es el daño moral y o material. Pero no estoy segura si es como ella lo planteó. Sí. El daño moral y el daño patrimonial, los dos. Y hay vías. Hay vía administrativa, hay vía penal y hay vía civil. Y dependiendo de lo que se demanda es lo que se pide. En la vía civil el daño y el perjuicio, nada más. Y en la penal, pues es un delito, que ahí se pide reparación del daño y pues obviamente si se cumple con los requisitos, el tipo además va a dar a la cárcel, ¿no? La persona va a dar a la cárcel. Y en los administrativos le pone multas, se le ponen multas, porque están previstas las multas ahí, hasta el Estado gana, ¿no? Y se resuelve la controversia con reparación del daño también, que en eso se tiene que trabajar muchísimo, muchísimo. No solo en esto, en derechos humanos. Yo te tengo un diplomado en reparación del daño de derechos humanos, porque no hay gente especializada en esto y la verdad a los operadores jurídicos les cuesta muchísimo trabajo poder delimitar y determinar el daño moral, ¿no? Muchas gracias. Muchas ¿Con gracias. eso está bien? ¿Con eso está bien, Angélica? Sí, porque a mí es que ahora que lo desglosa usted en una vía administrativa, civil y penal, en cualquiera, los que promuevan el respeto a esta propiedad intelectual, consiguen algo concreto. Claro, Y claro. eso a mí me parece muy importante. A ver, ahorita Gael García y Diego Luna consiguieron una reparación del daño millonaria por ventas de Johnny Walker en México, porque la casa publicitaria que hizo un anuncio, lo pueden buscar, es un asunto que sacó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguro si lo googlean sale, les dieron una reparación millonaria, no me acuerdo cuántos millones, no quiero decir, pero millonaria, porque la casa publicitaria de Johnny Walker, ¿por qué no? Usó la imagen de los dos y no les pidió permiso. Y es una reparación por uso y explotación de la propia imagen mercantil y por daño moral porque ninguno de los dos toma whisky y no quieren su imagen ante el mundo de tomadores de whisky. O sea, si algo no quieren esos dos es parecer que toman whisky, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son personas muy intelectuales, muy artísticas, que si mucho les apuro, si salieran tomando, seguro tomarían tequila y mezcal, pero no whisky, Johnny Walker. Viene el juicio, viene el contencioso administrativo, viene el juicio ante el tribunal, viene la revisión y luego se va a la corte y la reparación del daño, exitosísima del despacho que lo hizo, mis respetos, es por millones, porque fue calculando lo que vendieron en México durante no sé cuánto tiempo que usaron el comercial. Entonces, ese es un caso muy ejemplificativo de lo que te digo. Sí se concede la reparación. Cuesta trabajo, pues claro, como todo en la vida, pero sí la consiguen. Muchísimas gracias por su atención. De nada, con gusto. ¿Quién más quiere preguntar?
Pues si hay alguna persona, algún abogado que esté en este momento, presente abogada, que también pueda participar. Acá está, bueno, Sebastián tiene levantada la mano, no sé si quieras algún comentario, Sebastián. Sebastián, ¿quieres hablar? Bueno, quería más bien hacer una pregunta referente a lo que es diferentes tipos de desarrollo, porque, por ejemplo, en lo que es películas, en lo que es desarrollo de aplicaciones, como lo son videojuegos o algunas otras cosas, se utilizan varios campos de trabajo. Entonces, por ejemplo, al momento de yo presentar una película que tiene a su vez una canción representativa, como lo puede ser Titanic, que tiene una canción de la cual no me acuerdo actualmente, ¿yo tengo que presentar en paralelo los derechos de autor o tengo que presentar en mi propia explicación de derechos de autor un subpárrafo que diga que son derechos tanto de la obra combinada de todo el objeto como la obra separada? A ver, en esto el derecho de autor, el derecho moral es del autor. Si el autor la hizo por sí mismo, la puede registrar él mismo y cederle los derechos a quien produce la película, cederle los derechos para la explotación con la película y reservarse alguna explotación de la música para sí mismo, se la podría quedar. Ahora, si el productor de la película le pagó por hacer la música, que es lo que siempre pasa, que les pagan por hacerla, los derechos morales siguen siendo del autor y aparecerán en todos los créditos porque el autor es una persona física y los derechos patrimoniales serán para siempre de la casa productora que le pagó para que hiciera la música. Y eso pasa con el guión, y eso pasa con el diseño de vestuario, y eso pasa con todo, porque todo eso se puede proteger. Y entonces, si lo hicieron previo a la obra, ceden los derechos patrimoniales o otorgan una licencia de uso temporal o por una parte de decir, solo para explotar la película van a usar mi música, pero yo por fuera la puedo seguir explotando y cobrando por ella, si la había hecho antes, porque eso también pasa. Quieren una canción famosa, van y buscan al autor y le dicen, oye, yo la quiero usar en mi película, ¿me das una licencia? Y se la dan. Y le van a tener que pagar regalías por la explotación de la película, le tocan también a él. Pero si le encargan la música para la película, entonces solo se quedará con los morales, los patrimoniales siempre serán de quien le pagó por la música y solo podrán ser explotados por el titular de la película con la película y el autor ya no los puede explotar porque no se reservó el derecho de la explotación de la música. No sé si me expliqué bien. Está en el contrato, eso está en los contratos. ¿Me expliqué bien, Ok, Sebastián? y por ejemplo, ¿se puede explotar individualmente por el dueño de los derechos? Si así lo pacta en el contrato de licencia de uso de la música o de explotación de derechos. Si le cede los derechos, no, amor. Al ceder los derechos, yo dejo de ser el titular para que tú seas el titular de los derechos patrimoniales y yo los pierdo para siempre. Me refiero a la casa productora lo puede vender tanto como parte de la Claro, obra como claro, cede esa eso parte. pasa. Claro, las casas productoras a veces quiebran, se meten a productos nefastos y pierden y quiebran. Y todo su paquete de derechos patrimoniales se lo venden a otra casa productora o se inventan otra y se lo ceden a la otra, porque ya quebraron porque hicieron una película donde salieron bien raspados. Y entonces, como son titulares por la eternidad de los derechos patrimoniales porque pagaron por ellos, sobre todo pasa en el copyright. En el copyright desaparecen los autores y las productoras cinematográficas pasan de unas para otras. En México, pues dar la licencia y pues si te mueres, la licencia es para tus herederos y ahí va. Pero si cedes los derechos, dejas de ser autor de los derechos patrimoniales y es titular el otro. Ahora, siempre aparecerás en los créditos, porque tu derecho moral, acuérdate, es a ser reconocido como autor de la obra, a que no se modifique sin tu autorización y a que otro no parezca como autor, que es algo que a George le preocupaba mucho cuando nos entrevistamos. ¿Ok? Anotado, muchas gracias. Bueno, ¿con eso queda suficiente? Sí, muchas Efectivamente. gracias. Yo creo que sí. Aquí algo tema que es importante, lo estábamos tocando porque va a ser esta charla un precedente de la próxima semana que está relacionado o vinculado precisamente al tema de elaboración de tesis
de grados, tanto de maestría y de doctorado, que es lo que vamos a tocar la siguiente semana. Platicábamos exactamente la obra en sí, la obra jurídica, como es una tesis o una tesina o cualquier obra que se realiza en una investigación jurídica, está protegida en este contexto por los derechos de autor. Es así, ¿verdad? Sí, así es. Aquí yo lo que he visto en algunos medios de comunicación y algunas personas que están confundidas en el tema que nos trae ahorita preocupaditos a muchos, es que confunden porque por haberlo hecho como una tesis, es una obra de la UNAM porque había una directora de tesis. Y no, la autora o el autor es quien lo escribió. El responsable es quien lo escribió. Por raspar a la maestra, pues porque fue la directora de tesis, sí, pero no es la responsabilidad de ella. La responsabilidad de ella es haberle dado a uno y a otro y a otro y a 6. Ahí sí. El plagio lo comete quien copia, porque se pone y suplanta al otro autor, ¿sí? Se pone como autor cuando no lo fue. Entonces, aquí yo veo en muchas notas que es responsabilidad de la UNAM y es responsabilidad de la profesora y es, no, quien suplanta la personalidad del otro. Claro, hay que demostrar que la suplantó y que se hizo valer y que la copió y que una fue. Aquí lo más importante va a ser qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? ¿Quién lo hizo primero, quién lo hizo después? Y demostrar esto va a estar duro. Pero finalmente, pues a lo mejor se le puede acusar a la maestra de cómplice en el asunto, ¿no? Pero ella no la publicó con su nombre. Es quien la publicó con su nombre. Entonces, el otro tema que yo veo interesante y que lo veremos caminar con el transcurso del tiempo es la denuncia por plagio, es a denuncia de parte interesada, ¿no? Porque es un tema de denuncia de parte interesada que se ve afectada y si va a haber quien se atreva, ¿verdad?, a denunciarlo como persona, porque lo único otro que hay son las acciones administrativas y las acciones constitucionales, pero contra la obra tendría que ser el directamente afectado quien denuncie y quien inicie la acción de plagio. Y yo eso no he visto una sola persona que lo analice profundamente en ningún lado, ni en los noticieros, ni en los medios, ni en ningún lado, porque como que siento, yo no sé, salvo la mejor opinión de ustedes que también leen y están en TikToks y en todo esto tan simpáticos que salen unos muy divertidos, culpan a la UNAM y a la maestra. Pues legalmente no son culpables, tienen su parte de participación, vamos a decir, por negligencia de la UNAM, no sé, qué sé yo, porque no hay una normatividad específica para sancionar esto que pasa cuando se puede demostrar esto. Ahora, la UNAM ahorita no puede hacer nada, porque si bien hizo el análisis, hizo el estudio y todo eso, pues yo creo que el procedimiento legal es el que opera ahorita, ¿no? La cuestión es, como es instancia de parte dañada, de parte ofendida, y debe demostrar el interés legal en el daño y el perjuicio, cuál fue el daño que le causa el daño y el perjuicio, pues a ver si este hombre se anima, ¿verdad? Pues quién sabe. Pero es un tema en que yo veo que se confunde la gente. ¿Por qué? Porque sí hay casos en que tú haces una obra y tú no tienes nada que ver. Fácilmente, yo he hecho muchas leyes, he hecho lineamientos, acuerdos, decretos, reglamentos en mis 40 años de ser abogada y de trabajar en muchos lugares. He hecho muchas leyes. Jamás aparecerá mi nombre. Nunca. Nadie va a saber lo que yo hice. Si fueron burradas, aciertos, tonterías o brillanteces mías, pues ni quien lo sepa, porque las leyes pierden el autor y son propiedad del Estado. No se pueden vender, no se transmiten, no se ceden. Las leyes no son obras, aunque su naturaleza jurídica es una obra, pero ahí no hay autores. Y yo en algunas notas veo esa confusión, ¿no? Como lo hizo en la UNAM, es una obra de la UNAM, y entonces la UNAM y la UNAM,
Y al pobre Brauer lo traen de subida y de bajada. La culpa de él es no tener una normatividad acertada y ni de él. Yo pienso de los comités estos todos que manejan la escuela, pues eso es un monstruo, ¿no? De los abogados generales, en donde tienen la cabeza que no tienen las sanciones y las repercusiones que causa cuando se demuestre que hay un plagio. No hay una normatividad en una universidad de ese tamaño, por caridad del Señor. Pero sí veo que la gente se confunde. Cuando ustedes les pregunten, autor a la obra al autor, eso es una tesis, eso es un ensayo, eso es una tesina. Responsable el autor de lo que pone, responsable el autor del plagio. ¿Y quién se puede sentir demandar? Puede demandar la casa editorial, que tiene los derechos patrimoniales, puede demandar el titular de los, sobre todo los que se plagian libros, ¿no? Que se andan vendiendo por la calle, se los plagian, porque yo lo he sabido, se los plagian. Pues la casa editorial los puede demandar. Entonces, yo creo que es un tema que sí, George tiene mucha razón en pedirme mi opinión, porque creo que clarifica que yo veo mucha confusión en el medio. O sea, los que estamos metidos nos queda claro, pero me parece que la poca difusión que hay de los temas de propiedad intelectual hace que la gente esté confundida. Y no estoy condenando a nadie, simplemente es lo que dice la ley. La responsable es, o el responsable es quien plagia y demanda la parte ofendida, la parte dañada. Claro, por ejemplo, en marcas, en piratería, hay procedimientos de oficio, se hacen de oficio. Por ejemplo, cuando se daña el patrimonio nacional, pues de oficio el Estado va y persigue. Pero en este caso, el Estado no se va a movilizar para demandar porque no es el tercero perjudicado, no es la parte ofendida. Y eso siento que jurídicamente está como débil en la información que corre por todos lados, ¿no? Lo siento como frágil, siento como que no estamos bien informados. Pues yo sí, porque pues no me ha faltado que yo no supiera, ¿verdad? Pero sí mucha gente me ha preguntado. Bueno, yo estoy en chats de abogados, se imaginarán, con tantos años, tengo mis compañeras de la escuela y muchos chats de abogados donde me lo han preguntado. Adri, ¿por qué el Estado no la demanda? No, no, eso no, eso no puede. Esto, la ciudadanía debe mostrarse muy indignada para que se ejecuten otras instancias, pero no las instancias, una infracción administrativa o a través del INPI o un juicio con nosotros. Pues, ¿cómo? O sea, no, no. Esto es, el autor tiene que movilizarse. Él es el que debe, pues, demandar la afectación. ¿Ok? Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy, realmente muy ilustrativa tu opinión sobre este tema, que Es realmente, mi opinión personalísima, acuérdense. claro, No de así, autoridad. No de no, bueno, autoridad. pero de experta en temas de derechos de autor, que esa es la opinión válida en ese sentido, ¿no? Eh, Bueno. bajo esa perspectiva. Y muchísimas gracias por esa opinión. Y bueno, yo aquí quiero señalar que algo muy importante, también lo dijo, las leyes no tienen derechos de autor, o sea, alguien puede tener un registro de una legislación y registrar en pero finalmente cuando el Congreso la aprueba y la discute o le mete mano o lo que sea, es propiedad totalmente del Congreso, del Estado, y no tiene derechos de autor, ¿no? Y bueno, lo que sí es importante que nosotros como juristas, incluso, cuando citemos a alguien dentro de cualquier escrito, creo que vale la pena, nada más eso sí es muy importante, y como una recomendación, así como de alguna manera citamos una jurisprudencia o citamos un criterio de algún tribunal, creo que vale la pena cuando algún autor realiza una opinión profesional sobre un tema específico y está publicado en alguna obra. Esta puede ser válida, tomar esa opinión jurídica y citarla dentro de cualquier escrito jurídico, pero sí, obviamente, para darle mayor fuerza y validez a aquel argumento que dio el autor, pero que nosotros utilizamos esas palabras dentro de un escrito jurídico, pues validarlo
la cita de quién lo hizo y dónde aparece publicado. No sé si hay algún comentario sobre ese tema. Sí, totalmente de acuerdo. Quien demanda, por ejemplo, si en la demanda utiliza un criterio de interpretación de una norma consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede decir, en palabras del autor fulano de tal, esta norma consultiva se aplica a este caso concreto. Ya lo dijo así y así y asado, hay que citar la fuente, porque quien interpretó fue aquel doctrinario que hizo un libro que aplicó una cosa con otra, ¿no? Porque a veces ese vínculo nosotros lo hacemos y no nos sentimos fuertes para demandar con esos argumentos, y yo siempre a los alumnos les digo, cuando tú citas a un autor que utiliza el argumento que tú vas a hacer valer en la demanda, citas al autor, no te lo pones como tuyo. Exactamente es esto. Y los operadores jurídicos, digamos, de este lado del tribunal, pues todos los proyectistas y los magistrados y los jueces del lado del Poder Judicial, pues también deben citar en palabras de Ferrer MacGregor, en palabras de Solomon Cosío, en palabras de Perico de los Palotes, esto aplica en esto por tal y tal que publicó en tal obra. Es totalmente válido, pero reconocer los derechos de autor de quien lo interpretó así. Porque la argumentación y la interpretación jurídica son unos brazos abiertos al mundo, son transversales. La interpretación y la argumentación no tienen que ser solo lo que se te ocurre a ti, como un burro que solo ve derecho, como el caballo de los toros. La interpretación y la argumentación jurídica pueden tomar del mundo entero, son universales, pero siempre y cuando, tanto de parte del justiciable como parte del operador jurídico, siempre deberán citar a los autores. Ahora, algo que se me olvida, que es muy recomendable que sepan, cualquier persona que ustedes conozcan que tenga escritos, que tenga pinturas, que tenga videos, que tenga presentaciones de PowerPoint, que tenga obras, que tenga audiovisuales cortos, largometrajes, lo que sea, por favor díganle que siempre cuando lo termine, lo firme poniendo derechos reservados a favor de mí, o sea, con su nombre, poner derechos reservados a favor de Adriana Bracho Alegría, la fecha y el año, o si no, de pérdida el año. ¿Por qué? Porque cuando ese archivo, sobre todo un archivo electrónico, se lo presentan a alguien en un litigio, sí los ingenieros pueden encontrar la fecha de creación de la obra, ¿no? Y si es un pintor, firmada fulano y el año. O sea, la gente no lo sabe. Y cuando viene el litigio, pues tienes que buscar testigos y tienes que buscar si le tomaste una foto o le toman una foto y se la mandan a alguien más o se la mandan a sí mismos. Todo eso, si tú no lo registras en derechos de autor, no pasa nada. Pero el día que hay un litigio, hay una presunción de buena fe de que tú fuiste el autor. Pero cuando alguien te copia o te acusa de que tú copias, es muy importante que tú tengas una prueba de que tú lo hiciste. Y eso no solo es para los creadores, los autores, los compositores, los cantantes, también es para ustedes. Cuando tengan un documento valioso que ustedes escriben. Alguna vez a mí me pasó, y con mucha pena se los digo, una empresa muy importante me pidió un dictamen sobre su estado jurídico para que yo le hiciera unos trabajos de propiedad intelectual, actualizarse porque estaban muy poco actualizados. Y entonces yo solita hice un diagnóstico, hice una auditoría, un due diligence, y presenté un cuadro enorme de due diligence y luego la explicación de todo, como unas 30 páginas, de todo lo que tendrían que hacer para quedar actualizados y no violentar derechos de terceros y proteger sus propios derechos. Años más tarde me enteré que un alumno mío me dijo que en la empresa el director legal lo presentó como un trabajo de él. Y les quiero decir con mucha pena que él nunca me lo pagó. Me dijo, no me interesa que me hagas el trámite. Gracias por la auditoría. Muchas gracias por presentarnos tu opinión. Es una linda propuesta de trabajo, pero yo no creo que la empresa le entre. Ya se lo presenté al presidente y al comité al consejo administrativo y me dicen que es mucho dinero, que es mucho esfuerzo, que no lo van a hacer. Con los años tuve un alumno que estuvo y me dijo, Adri, nosotros trabajamos sobre un cuadro que tú hiciste. ¿Tú lo hiciste? Le dije, sí. Bueno, pues esta persona lo presentó. Entonces, por favor, en cada hoja de lo que presenten en su vida, pongan el nombre de la empresa, del despacho, su nombre, un logotipo, un garabato o algo, porque no se vale
que el trabajo intelectual de los asesores y los consultores se ha violentado de esta manera, ¿no? En esas épocas yo estaba bien mensa, se los digo, sabía todo esto porque ya lo sabía y dije, bueno, ni modo. Ahorita no saben el mitote que yo armaría, ¿verdad? Pero en ese momento dije, pues no me dieron el asunto. Yo, ¿por qué no pensé que lo iba a explotar y lo iba a hacer? Se los juro que ni me lo imaginé. Y se los comparto porque me lo hicieron a mí. Y ese asunto, dicho por un amiguísimo mío que ya murió, Herbert Bettinger de Ernst Young, me dijo, Adri, ese diagnóstico de ese asunto que se lo hice después a él para una empresa vale 300,000 pesos. Mismos que Herbert Bettinger me pagó, ¿no? Yo estaba fuera de la administración pública, era asesora, y este hombre, por un diagnóstico igualito, me lo pagó y le dije, pero es que no quisieron que yo hiciera el trámite. Me dijo, no, Adri, yo lo voy a hacer, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer el despacho. Pero tu trabajo intelectual vale esto. Él me dijo lo que valía y me lo pagaron. Y quiero contarles que hace mucho tiempo de eso. Yo no tenía ni idea y el otro me lo robó. Entonces, por favor, cuídense, por favor, protéjanse, protejan a sus clientes y protejan a quien puedan, porque el plagio ahorita con los medios electrónicos es una cosa de terror. Ustedes de buena fe mandan todo por el WhatsApp, lo bajan, lo guardan, lo shinean y ¡pum!, lo presentan. Entonces, por favor, no estoy diciendo que todo lo presenten, pues, firmadito y con monitos, pues no siempre se puede, pero protéjanse, por favor. Que les paguen por adelantado, por lo menos. Y lo otro que les, o sea, firmen y pongan copia de derechos de autor o lo que sea, ¿no? Eso sí les quería yo decir que era muy importante como un consejo personal. Pues muchísimas gracias, licenciada. Pues te agradezco toda la atención, todo este tiempo que nos has dado y bueno, pues creo que es tiempo ya de despedirnos. Les agradezco a todos ustedes, abogados en acción, que estuvieron en esta sesión en vivo de Vive Derecho. Y pues si no tuviste la oportunidad de estar presente el día de hoy, la próxima semana tendremos una nueva pues plática, charla con otro especialista, el doctor José Luis Montañez, que también tocará temas relacionados, como ya les decía, en temas de creación, no de obra literaria, bueno, una obra que es tesis, efectivamente, y eso lo tocaremos muy bien. Esta sesión, como les dije, ya saben, es pues subida a nuestro canal de YouTube. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, es momento que lo hagas para tener comunicación con nosotros. Toda la información que estamos dando en nuestro canal es muy, muy valiosa y de utilidad, como lo acabas de escuchar. Muchas gracias, licenciada Adriana, y pues muchas gracias a todos. Un abrazo. Con mucho gusto, gracias a ti por la invitación y que tengan muy linda noche y gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.